Hola, bienvenidos a mi canal. Este, Como dije en el video anterior, quería tratar un último tema sobre el campo, em, una causa muy pequeña de, sobre la despoblación rural. Este, yo en el video anterior mencioné que parte de las causas principales estaba el- la quiebra de la tablita del año 1982 y más atrás en el tiempo estaba la guerra de Corea. Esos son trabajos académicos que dicen que la crisis en el campo comienza en la guerra de Corea. Y claro, hay que ver de dónde veníamos. El Uruguay venía de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea es posterior. Y, y claro, fue un momento de auge económico en Uruguay donde la base de la economía uruguaya era el agro y todo lo que producía Uruguay se vendía en ese momento a buen precio. Fue la época de oro de Uruguay. Este, a partir de la guerra de Corea las cosas empezaron a cambiar, según algunos académicos historiadores, y, y la cosa empezó a empeorar lentamente. Este, un ejemplo para poner las cosas en perspectiva. Yo les he hablado de mi mamá. Mi mamá aún vive. Y eh, su- sus padres criaron a sus 12 hijos. O sea, mi madre tiene 11 hermanos. Algunos ya han fallecido. Y criaron 12 hijos, perdón, en, en 60 hectáreas de campo. Que para los estándares de hoy es nada. Hoy una persona en un área como esa, viviendo en el medio rural con el sistema con el trabajo de ganadería común, digamos, o de agro común, no podría vivir. No podría mantener una familia de 12 personas, de 14, ¿no? Contando los padres, 14. Este, pero en la década del 40 y del 50 sí se podía. Y, y a eso voy, a cómo la economía fue destruyendo esa posibilidad de ir viviendo en el campo y alejó a la gente del campo, eh, quitándoles posibilidades de sobrevivir con su trabajo. Como dije, también hay desidia política porque nadie hizo nada por dejar a la gente eh, tratar de hacer algo para mantener a la gente en el campo. Este, y bueno, eso pasó y hoy sigue pasando, ¿no? Uruguay es un país que si uno camina de noche desde la frontera de Brasil hacia la frontera con Argentina, eh, probablemente encuentre muy pocos lugares con gente en el camino, en el campo, caminando a campo travieso. Eh, Nadie lo va a hacer y sería muy extraño hacerlo, pero les aseguro que hay muy poca gente trabajando en el campo, salvo lugares específicos de forestación o lugares así, pero son puntos específicos.
Este, y bueno, este lento declive de la población en el medio rural eh, llegó a su punto máximo a finales de los 80, mediados de los 80 por ahí, eh, en esta zona donde yo iba a visitar a mis abuelos maternos, había desde la carretera hasta la casa de mis abuelos, había unas 4 o 5 familias, donde 2 o 3 de ellas tenían un promedio de 6 o 7 hijos, y para mediados de los 80 no quedaba nadie ahí. Finales de los 80 no quedaba absolutamente nadie ahí. En ese camino rural de 5 kilómetros, las familias todas se fueron al- a la ciudad. Los más viejos por una cuestión de enfermedades, era mejor estar en la ciudad, pero los más jóvenes no se quedaron, no se quedaron. Es cierto que la ciudad brinda más oportunidades y en todos los aspectos, pero la gente trataba de vivir en el en el medio rural hasta esa época. El pequeño productor, me lo digo, ¿no? La tablita, la tablita perjudicó a mucha gente en el campo, a muchísima gente. Muchísima gente fue perjudicada por la tablita. Se endeudaron en dólares, eh, tratando de tecnificarse. Y bueno, eh, de la noche a la mañana no tenían nada. Tenían una deuda enorme, gigantesca. Y después vino todo el tema de las parcelas pequeñas, estas de 60 hectáreas, 50 hectáreas, eh, fueron compradas por conglomerados más grandes, en muchos casos internacionales, y casi todos de Brasil. Algún argentino había también. Y lentamente se despobló el área rural. Em, pero bueno, esto no es de lo que yo quería hablarles. O sea, estos son los grandes problemas a grandes rasgos. Este, no voy a hablar de ellos específicamente. Primero porque tendría que hacer un estudio de eso y no estoy dispuesto a hacer nada de eso. Yo sé que hay estudios hechos sobre este problema, pero de que quiero hablar es de uno que atañe a la cuestión del transporte, de la persona que trabajaba en el medio rural. Sobre todo los hombres, porque los peones de campo siguen siendo hombres en su gran mayoría. La gente que trabajaba en el campo asalariada, eran hombres, siguen siendo hombres. Y sucedió un fenómeno allá por finales de los 70, quizás un poco mitad de los 70, y que explotó al inicio de los 80. Y fue la introducción en Uruguay del ciclomotor, sobre todo de marcas japonesas, Honda, Yamaha, Suzuki, sobre todo Honda. Em,
El ciclomotor de 50 centímetros cúbicos de dos tiempos cambió mucho la cuestión de ayudó a despoblar el medio rural. Em, Era barato, se podía comprar en muchas cuotas y todo el mundo empezó a comprar uno. Todo el mundo, yo eso lo vi. Y aquella persona que trabajaba de peón rural y que se tenía que trasladar a caballo a cualquier lado, y imagínense estar a 60 kilómetros de un pueblo o a 30 y tener que ir a caballo, era mucho rato, le costaba un buen rato llegar. Y para estar 1 o 2 días o un par de horas. Y, y mucha gente que no tenía tampoco ni siquiera caballos para ir, ¿no? Eh, Hay una canción de Tabaré Echeverry de nuevo que no me acuerdo el nombre de la canción, pero me acuerdo que dice, es duro llegar de a pie por las estancias, pero el pobre Matungo no pudo más. Era un tipo que buscaba trabajo y se le murió el caballo antes de llegar a una estancia a pedir trabajo. Este, Como decía, la irrupción del ciclomotor cambió la relación de trabajo del empleado patrón y, y cambió el medio de transporte. Incluso se transformó en muchos casos, hasta ahora es prácticamente así, em, en un trabajador que si trabaja en el campo va en su ciclomotor, muchos tienen auto ahora, pero en aquel momento era ciclomotor, va en su ciclomotor desde la ciudad o del pueblo a la estancia en la que trabaja y al llegar a la tarde o al cumplir el horario se vuelve a la ciudad. Eh, Esto mantiene al trabajador rural ya en la ciudad. Su hogar está en la ciudad y no en, en el medio rural. Y la vida del peón de campo, que no sigue siendo una maravilla, eh, en esta época, los 80 y los 70, eran condiciones bastante terribles. Este, Más allá de no tener las comodidades que hay en la ciudad, la comida, por ejemplo, era mucha carne y carne de oveja, carne de capón, eh, pocas frutas y verduras y, y las habitaciones donde la gente se quedaba a dormir, porque eh, era un trabajador con cama, tenía que quedarse ahí en la estancia. Este, la mayoría de las veces eran en condiciones deplorables. Este, el ciclomotor cambió esta relación de alguna forma. Eh, si algún patrón quiere que alguien se quede este, en su establecimiento por la noche para vigilar o por alguna otras cosas, este, debe preocuparse por dar cierto tipo de comodidades que antes ni siquiera lo pensaban. Por ejemplo, una heladera. Era imposible que eso lo tuviera un peón de campo. O, o
un televisor. Eh, Hoy hay muchos establecimientos rurales que tienen luz eléctrica y por supuesto hay heladera, hay televisor, no hay wifi, pero hay computadoras, hay toda una gama de cosas que la persona hoy por hoy necesita, ya esté en el campo o en la ciudad. Y, y vos no podés estar en el campo viviendo todos los días ahí sin poder recargar un celular, por ejemplo. Este, el que quiere que la gente se quede en el campo, el que necesita que alguien cuide algo en el campo y que se quede por las noches, tiene que procurarle a la persona todo este tipo de cosas. Electricidad constante. Ya no solamente un sistema por baterías que se recarga, que solo funciona por la noche y no en el día. Eso se usaba antes, cargador aéreo eh, que cargaba baterías y que servía para ocasiones especiales, o un generador que se prendía un rato por la noche y después se apagaba. Este, el cargador aéreo que estoy hablando era un pequeño generador, un pequeño dínamo aéreo, como los grandes generadores que hay ahora por todos lados, los ventiladores de vacas que ustedes ven por todos lados ahora. Habían unos más pequeños antes y muy viejos. Esto no es nuevo, muy, muy viejos. Son de la década del 40 o del 30. Me acuerdo uno que era el Lucas de 30 volts. Este, eh, Cargaban baterías y la luz era de 32 voltios. Y las lámparas incandescentes eran de 32 voltios. Era toda una línea de 32 voltios. Este, y para lo único que servía eso era para iluminar. No servía para absolutamente más nada. No podías enchufar una radio a la red porque no andaba. La radio tenía que ser a pilas. Este, Hoy eso no tiene mucho sentido. Hoy tiene que haber una conexión 220, yo diría que casi continua ya, para que la persona tenga acceso en cualquier momento a poder enchufar el cargador del celular, por ejemplo. Este, pero bueno, como decía, volviendo al tema del ciclomotor, el ciclomotor eh, ayudó a la despoblación del campo porque ayudaba a movilizarse mejor a la persona que vivía en el campo. Antes la persona no podía, estaba limitada en sus movimientos hacia la ciudad y después de la llegada del ciclomotor, eso cambió radicalmente. Lo viví eso. Vi a la gente pasar del caballo al ciclomotor. Lo vi. Y no digo de hacer trabajos rurales en ciclomotor, pero sí del transporte, de la hora de moverse hacia la ciudad, de que era todo un tema y... No, no. Ah, llegás el momento, agarrás tu motito y te vas. Y venís al otro día igual. Eso empezó a ser así y la gente se fue alejando del campo, de a poco. Los pocos que ya quedaban, ¿no? Este, bueno, eso pasó y nada, fue una pequeña causa más que se sumaba a las grandes causas. El cierre de las textiles fue otro porque, eh, por varios motivos, ¿no? El mercado lanero cayó, las textiles uruguayas casi todas trabajaban con lana y, y el mercado lanero cayó porque en el mundo hubo un cambio por, por otros materiales, se dejó de usar lana por telas sintéticas. Este,
Eso, la gente acá no lo recuerda, muchos no lo saben, pero había un gran mercado lanero en Uruguay que hoy no existe, no existe más. Y movió un montón de personas, no solo en las textiles, en el campo había lo que se llamaban las comparsas de esquiladores, que llegaba, creo que el fin de la primavera, antes del verano, salían a esquilar. ah, y, y toda esa lana muchas de estas familias que yo les dije que vivían con 60 cuadras de campo, em, la lana era una parte importante de sus ingresos anualmente, una parte muy importante. Con el tiempo eso se perdió, y, y claro, dejó, esos ingresos no entraron más a esas familias. Y por otro lado, el cierre de las textiles en las ciudades ocasionó otra serie de problemas. Cualquier textil podía tener 1.000 o 2.000 empleados. Este, Eran gigantes las textiles acá en Uruguay. Yo hace unos años estuve trabajando en el desarme de un lavadero de lana, y hace ya unos cuantos años, y era una planta, una fábrica gigante, era gigante. De hecho, yo tenía una idea cuando me hablaron del lavadero de lana, no sé, me hacía la idea de un lavarropa grande. El lavadero de lana tenía como 20 metros de largo, quizá un poco más. Era una cosa enorme. Este, y no, yo no tenía ni idea de cómo era el lavadero de lana. Y, y esa planta era enorme. Ahí yo no sé cuántas personas podían trabajar ahí. Era grande, grande. Este, o sea, fue un problema que afectó no solo al campo, afectó a la ciudad, dejó a mucha gente sin trabajo, y, sin trabajo en el campo y sin trabajo en las ciudades. Y, y bueno, la gente empezó a, a irse del campo. La lana ayudó mucho, o sea, la crisis de la lana ayudó mucho a que la gente abandonara, bueno, que abandonara el campo, pero bueno, entre eso y la tablita fue mortal, mortal. La tablita era el control del precio del dólar en el año 82. A eso me refiero, por si no saben lo que era la tablita. Pero fue mortal. De un día para otro el dólar saltó de un precio bajo a un precio alto, y todos los que estaban endeudados en dólares ahora debían, no tenían forma de pagar esa plata nunca. Este, Dejó a gente, dejó a familias enteras, en el campo en muy mala condición. Y bueno, ya les dije esto, lo que el ciclomotor es una pequeña causa sumada a todo esta debacle. ¿Y soluciones a esto? No tengo ni idea. No sé si hay. Em, no me quiero meter en esos problemas. Este, pero bueno, esta es la visión que tengo de algo que yo vi, lo viví, y nada. Hasta acá el video. Bueno, los invito a que dejen su like, y dejen un comentario. Nos vemos. Chao.